Y ahora tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos, a Juan Carlos Guillamot, que es ingeniero nuclear. Tu semblanza, perdón, que le habla, no le traje Juan Carlos. No hay problema, buenas noches. Lo primero de todo es un placer estar aquí. Yo soy concretamente ingeniero nuclear, estudié el grado de Ingeniería Industrial en la Carlos III y luego saqué un máster de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid y he estado trabajando un año en Bélgica en un centro de investigación llamado SCKCEN, investigación nuclear, por supuesto. Y ahora mismo estoy aquí en España trabajando en el operador del mercado eléctrico ibérico que se llama OMIE. Bien. Hay un escándalo porque Fukushima, la central de Fukushima, contrariamente a la central 2, desde el desastre causado por el tsunami, ha estado almacenando agua para mantener frío el reactor nuclear. Hay que aclarar que en Fukushima, en el desastre de Fukushima, ha muerto exactamente 0 personas por la radiación nuclear. Que los muertos son exactamente 1, que por desgracia es un trabajador que cayó de un andamio, que no tuvo esto absolutamente nada que ver. Es decir, que el desastre nuclear no ha sido el desastre que nos venden algunos. Y siempre esto hay que recordarlo porque las mentiras que se han dicho desde entonces y hasta la fecha es enorme. Pero a ver, ¿por qué tiene tanta agua Fukushima? Vamos a empezar por allí. Bueno, el accidente de Fukushima, que tiene unas circunstancias muy concretas, para los espectadores que a lo mejor no recuerden en qué consiste el accidente, Fukushima soportó un terremoto de una escala bastante grande, escala 9 en la escala Richter, y la central aguantó perfectamente el terremoto, pero después del terremoto llegó un tsunami, una hora después, en 2012. Ese tsunami, que lo que provocó, entre otras cosas, junto al terremoto, fue la caída de las infraestructuras japonesas alrededor de la zona, tendidos eléctricos, carreteras, etcétera, imposibilitó que todas aquellas medidas de emergencia que se iban a hacer de cara, digamos, externa a la central no se pudieran realizar correctamente y llegasen tarde. Fukushima, que tuvo el problema de que sus motores diésel de emergencia, que en este tipo de situaciones proporcionan electricidad a la central, se encontraran indisponibles por culpa del maremoto que llegó a Fukushima, se vio sin electricidad para poder refrigerar correctamente los reactores. Esto provocó que prácticamente todo el agua que hay dentro de los propios reactores para refrigerar el núcleo y mantenerlo en unas condiciones de parada segura, pues empezara a evaporarse y por lo tanto las autoridades japonesas, de forma muy intrépida y muy acertada, decidieron que toda el agua que había resultante del maremoto dentro de la central podía usarse para inyectarla directamente dentro de los núcleos de los reactores si se trasladaban o conseguían llegar camiones de bomberos especializados para ello, que fue lo que ocurrió. Por lo tanto, toda esa cantidad de agua, de donde viene es de el maremoto que llenó todos los pozos posibles de la central nuclear, toda esa agua que estaba almacenada en la central nuclear se tuvo que inyectar para poder refrigerar esos reactores. Bien, ahora, estos reactores están en funcionamiento, no exactamente, no están parados, pero se sigue teniendo que enfriar. Esto se explica porque finalmente, como decía, no me acuerdo quién lo decía, que un reactor nuclear era una forma complicadísima de hervir agua. Creo que fue Einstein mismo, que finalmente lo que hace es servir agua y el vapor se utiliza para accionar las turbinas que proporcionan la electricidad. Bien, 11 años después de esto, y después de que se dijo, yo me acuerdo algunas de las cosas, incluso esto lo llegó a decir gente tan relevante como Michio Kaku, que cada día está pues más alejado de la realidad, o Paco Castejón, de Ecologistas en Acción aquí en España, que había una nube radiactiva que venía para España desde Fukushima, iba a saltarse a América para venirnos a atacar y a mordernos aquí. Los peces pues iban a ser radiactivos y a brillar en la oscuridad, como si esto fuera un programa de los Simpsons, y un montón de cosas que en 11 años no han ocurrido. En este momento se toma la decisión de que esta agua que tienen almacenada la central de Fukushima se va a vertir. La primera pregunta, ¿es agua radiactiva?
Bueno, debemos partir de que obviamente esa agua en origen, cuando se introducen los reactores para refrigerarlos, pues obviamente empieza a absorber contenido radiactivo que hay en el núcleo del reactor. Sin embargo, en este plan para verter las aguas, previamente se ha hecho un filtrado de todas las sustancias radiactivas que pudieran contener esas aguas, a excepción de una. La pregunta de si esa agua es radiactiva es realmente, digamos, depende desde el punto de vista. Realmente la naturaleza es radiactiva. El agua que sale de nuestro grifo también es radiactiva. El matiz y el cariz de esa pregunta reside en cómo de radiactiva es. ¿Esos niveles de radiación son altos o bajos y por lo tanto compatibles con la vida y el medio ambiente? Obviamente, del grifo de nuestras casas sale agua que es totalmente compatible con nuestra vida. Sin embargo, contienen este isótopo radiactivo que todavía queda en el agua de Fukushima, que es el tritio. Todavía queda en el agua de Fukushima porque el tritio es tan parecido al hidrógeno normal que hay en el agua que no podemos separarlo. Sin embargo, de nuestras casas el contenido de tritio es muy bajo y nos resulta una amenaza para nuestro propio consumo. Y lo que se pretende hacer con el agua de Fukushima, antes de verterla al Océano Pacífico, es diluirla para que ese contenido de tritio sea parecido al que tiene la naturaleza. Esto es importante. Yo recuerdo cosas mortales, muy mortales, que no se prohíben. No sé, los aviones, por ejemplo, ¿no? Tenemos accidentes mortales de la aviación, cada vez menos, afortunadamente, pero los tenemos. Tenemos las presas, donde el mayor accidente de un generador de eléctrico pues es el de la presa de Banqiao en China, donde murieron hasta 200,000 personas, se calcula, pero nadie está diciendo que no vamos a usar las presas. Pero está todo el movimiento antinuclear. Pero dentro de ese movimiento antinuclear se generan miedos que son irracionales. Esto que dices de que todo es radiactivo, quizás es un paréntesis absurdo, pero les va a interesar a algunos europeos. Se ha descubierto, se creía que los jabalíes eran ligeramente radiactivos debido al desastre de Chernóbil, y el análisis de la radiactividad de los jabalíes silvestres que todavía quedan en Europa ha indicado que se debe a las pruebas nucleares que irresponsablemente se realizaron entre 1945 y los años 70, 80 todavía, ¿no? Entonces, pero todo es radiactivo y esto hay que recordarlo. Yo siempre, tú sabes, se puede medir en la radiactividad en plátanos, porque los plátanos son especialmente radiactivos, ¿no? Efectivamente, los plátanos contienen potasio 40, que es un isótopo que es radiactivo pero bueno, no supone tampoco ningún problema para la salud humana, por supuesto. Es que es un problema de dosis, como en absolutamente todo, ¿no? Pero el caso es, bueno, ¿cuánta agua se va a descargar? Si dices que no tiene ningún peligro, quizás los volúmenes de agua nos puedan ayudar a darnos una idea. ¿Cuánta agua se va a descargar en Fukushima? El volumen de agua en concreto no te lo puedo decir porque no conozco ese dato, pero te puedo aportar otro dato que nos puede orientar en este sentido, que es, si el Océano Pacífico de forma natural tiene 8.400 gramos de tritio, el vertido de tritio que se va a realizar es de 0,06 gramos de tritio anualmente. Ok. El tritio se degrada como todos los materiales radiactivos, ¿no? Efectivamente. Es decir, se convierte en hidrógeno. El tritio en concreto es un isótopo que tiene 3 neutrones de hidrógeno. Es un isótopo de hidrógeno que contiene 3 neutrones en el núcleo. Eso hace que tenga demasiados neutrones dentro del núcleo y por lo tanto se desestabiliza y se convierte en radiactivo. Para volver a estabilizarse, normalmente las sustancias radiactivas lo que hacen es emitir una partícula y convertirse en otro tipo de elemento. En el caso del tritio, lo que hace es emitir por, digamos, conversiones internas que se producen en el núcleo atómico, emite un electrón y se va a convertir en helio 3. No es mala idea considerando que la escasez de helio tiene preocupados a algunos expertos en el mundo porque necesitamos helio y las fuentes naturales son escasas.
¿Cómo le podemos explicar a la gente común y corriente que está aterrorizada, que se va a contaminar con radioactividad el océano, vamos a tener problemas con los peces? Además, esto de océano a océano, aquí estamos bañados por el Atlántico y esto ocurre en la costa oriental del Pacífico, pero ¿cómo comunican, sobre todo ustedes que son jóvenes, que se supone que estarían militando en contra de la energía nuclear, cómo le explicamos a la gente lo normal que es esto y por qué? ¿Por qué no deben tener miedo? Porque el miedo es legítimo, miedo por uno mismo, miedo por tus hijos, miedo por tu perrito que beba agua radiactiva. ¿Cómo lo comunicamos? Pues mira, en este caso, el tritio, de todas las sustancias radiactivas que hay, es la que, en concreto de los emisores beta, es de los más débiles, o por no decir el que más. Eso provoca que la radiación, la penetración que tiene esa radiación provocada por el tritio, es prácticamente irrelevante. De hecho, está estudiado que no puede atravesar ni siquiera la membrana de nuestras células. Por lo tanto, podemos estar totalmente tranquilos desde ese aspecto. Además, a mí esto me gusta verlo desde el punto de vista de cuáles son los límites que nos ponen los reguladores o la Organización Mundial de la Salud, que tiene que tener el agua apta para el consumo en comparación con el agua de Fukushima. Las autoridades reguladoras japonesas, por ejemplo, que ponen un límite de 60.000 becquerelios por litro para los espectadores. Los becquerelios es una unidad de medida de actividad que no es más que una magnitud que nos permite medir el contenido de una sustancia radiactiva en una muestra. Como decía, las autoridades japonesas ponen el límite en 60.000 y el objetivo de este vertido es que tenga más o menos 1.500 becquerelios por litro. Estamos hablando de más o menos 600 o 6.000 veces menos. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, considera que los niveles de tritio que debe tener el agua apta para el consumo humano y para beber, digamos, debe ser de 10.000 becquerels por litro. Y nosotros estamos hablando de que el nivel de tritio que va a tener el agua de Fukushima va a estar por debajo de los 1.500. Por lo tanto, nosotros podríamos beber este agua sin que supusiera un riesgo para la salud, según las organizaciones internacionales. Beberla directamente del depósito, no mezclada con agua de mar. Bueno, claro, habría que potabilizarla primero y eliminar todos los contenidos que puedan ser perjudiciales para la salud, que no sea el tritio, obviamente. Claro, sí, no, es que pienso yo en los que luego dicen que hay que beber agua de mar, olvidando que los náufragos cuando beben agua de mar duran muy poquito tiempo vivos. Yo siempre he entendido, porque yo fui militante en contra de la guerra nuclear, me tocó vivir la Guerra Fría, cosa que ustedes afortunadamente no. Pero siempre fui un militante en contra de las armas nucleares, por supuesto. Pero la forma en que se traslada eso todavía hoy a la idea de la energía nuclear me tiene muy alarmado. Y me tiene muy alarmado por lo mismo que tiene ahora más gente, porque el cambio climático exige fuentes de energía eléctrica que sean no contaminantes, que no sean fósiles y que no sean peligrosas. Y la energía nuclear no es peligrosa, pero la gente está convencida. Así que te pido que lo repitas otra vez. ¿Por qué no puede estallar como una bomba atómica una central nuclear? Bueno, digamos que los elementos que tiene una bomba atómica, comparados con los elementos que tiene una bomba nuclear, son muy diferentes. El principal es el enriquecimiento del uranio que tienen cada una de ellas. El enriquecimiento de uranio de una bomba nuclear, estamos hablando, cuando hablamos de enriquecimiento, solemos hablar de qué cantidad de uranio 235, que es un isótopo concreto del uranio y que es el que se puede fisionar, es decir, el que se puede partir para obtener energía, tiene que ser muy alto para una bomba nuclear. Hablamos del 95%. En el caso de un reactor nuclear empleado para producir energía eléctrica, no se usa más enriquecimiento que del 5%. Estamos hablando de una diferencia de casi del 90% de cantidad de uranio. Por lo tanto, eso ya de por sí hace que un reactor nuclear con usos comerciales para producir energía eléctrica sea imposible que explote como una bomba nuclear. Eso es así. Bien, esto
el que ha sido utilizado con tanta irresponsabilidad por algunas organizaciones, especialmente por una que nació precisamente oponiéndose a las pruebas nucleares. Yo he contado que el mismo día que Greenpeace nacía e iba a Amchitka a tratar de impedir una prueba nuclear, yo estaba protestando en la Embajada de Estados Unidos en México contra la misma prueba nuclear. Pero de pronto aparecen activistas ecológicos, que yo creo que son importantes siempre y cuando hagan algo más que activismo, sino hagan acciones, que ya no están, por lo menos estos días ha aparecido alguien joven, que tiene ese atractivo del activista joven que tiene Greta Thunberg, pidiéndole a Greenpeace que altere su visión respecto de la energía nuclear. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, sobre todo desde nuestra posición, que es nosotros los jóvenes nucleares, pensamos que la energía nuclear debe ser un actor imprescindible de esta transición energética. Cuando digo debe ser un actor, no quiero decir que debe ser el único, debe ser parte de la solución, igual que el resto de energías renovables, igual que las baterías, hidrógeno, ideas innovadoras, etc. Greenpeace, en general, ha hecho mucho bien al mundo y ha hecho que las cosas cambien a favor del medio ambiente en multitud de situaciones y de áreas. Sin embargo, nosotros pensamos que en el caso de la oposición tan férrea que hacen a la energía nuclear, cometen un error, porque al final la energía nuclear está demostrado y está estudiado con estudios tanto de la Agencia Internacional de la Energía como de la Organización de la ONU. Está demostrado que es una fuente de energía que es baja en precio, baja en emisiones de CO2, casi tanto o equiparable a las energías renovables, respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas, también en este caso, como en las energías renovables, y además la posición que hace Greenpeace, o el principal argumento que hace Greenpeace en contra de la energía nuclear, es que dice que todavía a día de hoy el problema de los residuos radiactivos que produce la energía nuclear no está resuelto, lo cual no es cierto. De hecho, tenemos ejemplos en Europa de verdaderas soluciones tecnológicas a la gestión de los residuos radiactivos. Por ejemplo, en España tenemos un almacenamiento de residuos de intermedia y baja actividad que es excelencia internacional. Hay proyectos en Francia para reciclar combustible y poder sacar más energía del combustible generando menos residuos. Hay un almacenamiento geológico profundo que va a ser un almacenamiento definitivo en Finlandia, que va a empezar a operar el año que viene. Así que no es una cuestión de que no existan soluciones. Las soluciones están ahí y hay que implementarlas. Es una cuestión de voluntad, únicamente. Bueno, te adelantaste a lo último que te iba a preguntar, porque es una de las cosas que generalmente se sacan en las conversaciones y espero que a la gente le sirva. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Carlos Guillamot, a los jóvenes nucleares que hacen un trabajo extraordinario, por supuesto un saludo a nuestro amigo operador nuclear, y en otra ocasión los volvemos a molestar, los volvemos a pedir que nos echen una mano y hablamos sobre energía nuclear y hablamos sobre miedos y hablamos sobre ciencia y conocimiento, porque los datos no deben ser política, deben ser primero y ante todo datos. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer haber estado aquí. Muchas gracias.